Todos vamos a morir, eso es claro. La aceptación es muy importante, no tiene que ver con esto de decir, bueno, listo, acepto que se murió, ya está. La aceptación tiene que ver con empezar a poder registrar las pequeñas cuotas de realidad que nos indica que la persona no está. Y es dejar de pelear con esa realidad que se nos presenta. Bueno, Natalie era mi hija, ella falleció de cáncer hace 28 años y inmediatamente pensamos en crear la fundación porque cuando ella estuvo enferma había muchas cosas que en la Argentina no estaban disponibles. No se trata de tratamiento, sino la información y el apoyo a los padres. Bueno, lo más difícil obviamente fue la incertidumbre, porque desde el momento mismo del diagnóstico uno sabe que una hija se puede morir. Claro. Y entonces, bueno, la incertidumbre fue algo realmente difícil y tratar de seguir con una vida lo más normal, tanto para ella como para los hermanos, ¿no? Tenía 7 cuando se enfermó y falleció a los 9 recién cumplidos. Tuvo muy buena disposición hacia el tratamiento hasta el momento que ella misma se dio cuenta de que no se iba a curar y lo manifestó, ¿no? Pero igual siguió viviendo, tratando de estar bien con sus hermanos. Incluso en algún momento me dijo: no le digas a mis hermanos que me voy a morir. Y yo me quedé dura y entonces me lo dijo al oído. Entonces le digo: ¿cómo? Me dice: no le digas a mis hermanos que yo creo que me voy a morir. Entonces, bueno, creo que esa conversación refleja mucho la necesidad de que ella tenía de seguir igual una vida normal. No, te diría que estuve 20 años bastante mal y creo que gracias a una nueva terapia y el tiempo que pasó y después de una crisis muy profunda, hoy estoy súper bien. El duelo de un niño es uno de los más dolorosos. Es algo que sobrepasa a las familias, que deben aprender a vivir con esta pérdida. Pero también es algo que sobrepasa a los médicos, que deben saber cómo contener a los padres. Bueno, la primera experiencia con la muerte fue antes de que me recibiera, cuando yo hacía la parte de unidad hospitalaria y me acuerdo, estaba en cuarto año, estaba en un hospital en Avellaneda, cursando lo que es clínica, digamos, semiología, y yo me acuerdo que después tomamos un café con mis compañeros de comisión y había generado también en algunos, alguna compañera, mucha angustia y llanto y que está bueno y es lógico que la gente lo sienta, pero es como que me picó un poquito eso. ¿Cómo es eso que alguien recién estaba y ahora no está más? Y la muerte te sigue molestando, te sigue golpeando un poquito. Hay dos momentos muy trascendentales en la vida de una persona, que es cuando nace y cuando muere, digamos. Y hay que estar, así como el nacimiento es un momento de mucha alegría, la muerte tenemos que tratar de ser lo menos traumática posible. Y ahí tenés algunas herramientas. Una de las herramientas es cuando vos ves que un paciente está teniendo una mala evolución, es una evolución tórpida, es una enfermedad muy grave y tenés que ir preparando a la familia, ¿no? Digo, no es lo mismo venir teniendo un relato y de golpe decir: se murió, que es una cosa que no los contiene y que les genera un sufrimiento muy difícil de manejar, a cuando un paciente está andando mal, empezar de alguna manera a anticiparse a las cosas que pueden pasar, más allá de que pueda mejorar el paciente. Pero digo, a los alumnos de medicina y a los residentes míos en terapia, les digo que si pierden la capacidad de llorar por un paciente, se tienen que dedicar a otra cosa. Lo cual no significa que todos los pacientes te tienen que desarmar, pero que no perdamos la parte humana, ¿no? Y la parte humana también es eso, es juntarse con la familia, explicarles, abrazarlos, contenerlos y que se entienda que si la muerte era irremediable, por lo menos
que el paciente y ellos no están solos, que los acompañás, que siempre buscas mitigar el sufrimiento, más allá de tratar la enfermedad, a veces que las enfermedades nos ganan y que no podemos, todos vamos a morir, ¿no? Eso es claro. Ningún padre está preparado para perder a un hijo, pero cuando esto sucede, es fundamental entender la importancia de tener un duelo en todas sus etapas, para vivir, transitar y transformar el dolor de la pérdida. El duelo es un proceso que comienza desde el momento en donde uno vivencia la pérdida de un ser querido, de algo representativo y significativo para la vida, hasta, digamos, el momento en donde se puede como rearmar la vida, reconstruir la vida, tener una vida con esa pérdida que se ha tenido. Mira, el concepto de etapas del duelo es un concepto hoy ya bastante antiguo. Se ha hablado de distintas etapas, una primera etapa que tiene que ver con la negación, una segunda etapa que tiene que ver con la ira, una tercera etapa que tiene que ver con la búsqueda del objeto amado. Bueno, ha habido, digamos, etapas, se ha hablado de etapas, los modelos de etapas. Hoy, digamos, estos modelos de etapas es una concepción bastante antigua porque el duelo es como en simultáneo todas esas etapas. Entonces, no habría una serie de etapas, sino que todas se están dando en el mismo momento. Estas etapas tienen que ver con la tristeza, con la angustia, con la desesperación, con el preguntarse cómo va a ser la vida, con tratar de orientarse en esa dirección y volver a sentirse mal y no tener ganas de nada. La muerte es un cambio en la vida. Entonces, y lamentablemente, digamos, querramos o no, los hijos tenemos que enterrar a nuestros papás. Los hijos tenemos que afrontar la muerte de nuestros papás. Cuando es al revés, cuando este ciclo vital se altera y son los papás que tienen que enterrar a un hijo, eso rompe el ciclo vital. ¿Por qué? Porque no es lo habitual que a los padres se les mueran hijos. Entonces, ese quiebre en donde los papás tienen que afrontar la pérdida de un hijo, esto produce un dolor plus, inesperado. ¿Por qué? Porque no se está preparado como papás enterrar a un hijo. Por supuesto, digamos, que se puede recuperar de la muerte de un hijo y, digamos, y seguir construyendo esta familia, digamos, que ahora son. Tanto expertos como padres que han sufrido la pérdida de un hijo menor, como es el caso de Edith, concuerdan en la necesidad de disponer de ayuda profesional a la hora de atravesar un duelo sano. Y lo más difícil es la aceptación, ¿no? de la situación. Dentro de las etapas del duelo, una de las etapas es la aceptación, pero la aceptación pensada desde dejar de luchar con la realidad que se presenta, no de aceptar, decir, bueno, estoy de acuerdo con que mi hijo haya muerto, sino de dejar de pelear con esa realidad. Y siempre es muy difícil el momento en general, en los duelos en general, pero en la muerte de hijos también, cuando conectan con la tristeza, ¿no? Cuando empiezan a percibir la ausencia real. Por ahí, para que puedan visualizar un poco la curva, la tristeza está como en el centro, ¿no? Que es toda la primera etapa es más hacia afuera, ¿no? Y la segunda etapa es más como reconstrucción y más hacia el adentro. Principalmente es que uno pueda expresar lo que le pasa en relación a esa pérdida, ¿no? Porque hay que entender que la vida se transforma, ¿no? Hay algo que irrumpe y que se desarma la realidad que estábamos acostumbrados a vivir. En la medida que uno puede empezar a transitar esa transformación, el poder compartir con otros, el poder decir lo que les pasa, el buscar ayuda en el momento que se necesita, el no quedarse estancado en alguna manifestación o registro que uno sienta como disruptivo, que es normal que pase, es esperable más que normal, pero si uno lo puede registrar y ve que queda como detenido, ¿no? Poder hacer algo con eso. El compartir y el poder expresar el dolor son una de las cosas que más ayudan para el proceso de duelo saludable. Lo que les da es ese espacio como para seguir teniendo presente a su ser querido, para elaborar lo que les pasa en relación a la pérdida
Y lo más lindo para nosotros es cuando una familia nos dice, bueno, creo que ya está, ¿no? Nosotros trabajamos con esa mirada de cuando, a ver, la idea tampoco es que sean familias en duelo eternas, ¿no? Entonces a veces los ayudamos como a cerrar o a hacer un cierre, pero muchas veces pasa que se dan cuenta que su trabajo cumplió un ciclo, ¿no? El proceso de duelo tiene ciclos que se va transformando a través de las diferentes edades, ¿no? En la niñez se ve de una forma, después se radica en la adolescencia, después en la adultez, a veces frente a otra pérdida, vuelve a aparecer algo a trabajar en relación al duelo de pérdidas anteriores. Entonces cuando se cumple un primer ciclo, a veces nosotros los ayudamos a cerrar, porque nos parece importante cerrar, y a veces ellos mismos nos dicen, y se van como con, a ver, que pueden solos, siempre van a estar presentes sus hijos, ¿no? Entonces no hay algo que les transmitimos es, no, esta frase que está tan de moda en soltar, ¿no? Hay que soltarlos. Es imposible soltar un hijo, ¿no? Entonces es transformar el vínculo, ¿no? De la transformación del vínculo físico al amor simbólico, al vínculo simbólico, ¿no? Entonces hay algo que se va tamizando y que siempre va a estar ahí presente. Muchas veces se vincularán con el dolor y otras veces se vincularán con el recuerdo, con el amor, con diferentes emociones. Lo importante es que sigan estando presentes en su vida de otra forma, ¿no? Y a veces aparecerá el dolor, pero a otras veces no, aparecerá otro tipo de emoción vinculada. La necesidad de crear de la fundación fue inmediata porque, viste, yo había viajado afuera y vi que había otras cosas, y realmente cuando ella falleció, casi al día siguiente dije, esto no puede quedar así. O sea, yo había traído un montón de libros de afuera y los había hecho traducir. Hoy son los 20 libros que tenemos, pero muchos son adaptaciones y otros son creaciones nuestras, ¿no? La gran importancia que tiene acceder a información y acompañamiento. Y a veces la información es parte del acompañamiento, ¿no? O sea, poder leer sobre algo que no vas a encontrar a un chico al lado que le está pasando lo mismo tan fácilmente, ni a una madre. Y bueno, hoy por eso hacemos mucha hincapié en la fundación, en el acompañamiento psicosocial, ¿no? O sea, para los padres, saber que están haciendo el mejor tratamiento, saber que están haciendo lo mejor emocionalmente por su hijo enfermo y por los hermanos, es importante, y para todo eso es que brindamos servicios, ¿no? Tenemos incluso grupos de padres en duelo, que eso está muy bueno, y tenemos 26 años de experiencia acompañando familias, ¿no? Y bueno, y un equipo de psicólogas, así que para nosotros el duelo sí abarca a los hermanos y a la familia más cercana, ¿no? Hoy sí vivo plenamente mi vida, la vida de mis hijos, de mis nietos, y esto es importante, ¿no? Saber que al final del camino volvés a disfrutar de lo que tenés. No, al principio se vive el seguir adelante como una obligación por los hijos, y disfrutar de los nietos desde adentro, ¿no? El tema de la vida y la muerte de Natalie en casa suele surgir cada tanto, más allá de las fechas, por los parecidos de algunos de los miembros de la familia, o cosas que ella decía o hacía, ¿no?